Era una tarde común en Ciudad de México, una de esas en las que el ruido de los coches, el bullicio de la gente y la prisa parecen envolverlo todo. Pero dentro de un pequeño departamento en la alcaldía Benito Juárez, el tiempo se había detenido. Nadie lo sabía aún, pero algo oscuro y definitivo acababa de ocurrir tras una puerta cerrada. Su nombre era Catalina Gutiérrez, y su historia pronto se convertiría en una de las tragedias más inquietantes y olvidadas de los últimos años. Catalina tenía 25 años. Estudiante de arquitectura, brillante, reservada, con una pasión especial por la restauración de edificios antiguos. Era perfeccionista, algo solitaria, pero querida por quienes lograban entrar en su pequeño círculo. Vivía sola desde hacía unos meses, algo que había deseado con ansias como un signo de independencia. Sus padres, residentes en Querétaro, la visitaban con frecuencia, y aunque mantenían contacto constante, notaban cierto cambio en su tono, algo que les preocupaba. Las primeras señales de que algo andaba mal llegaron el 12 de septiembre de 2019. Catalina no respondió a los mensajes de su madre. Era extraño, pero no alarmante. Al día siguiente, tampoco contestó las llamadas. A las 48 horas, el presentimiento se volvió una angustia insoportable. Su padre viajó desde Querétaro para verla. Llegó al edificio, tocó a la puerta. Nadie respondió. El conserje mencionó que no la había visto desde hacía días. Finalmente, con la ayuda de un cerrajero y una patrulla presente, forzaron la entrada. El departamento estaba en penumbras. Todo parecía en orden, la computadora encendida, la taza de café a medio terminar en la mesa, las luces del pasillo apagadas. Pero en la habitación, tras la puerta entornada, aguardaba una escena devastadora. Catalina estaba tendida en la cama. Inmóvil. Sin signos vitales. La primera impresión fue clara, no había violencia aparente. No había sangre. No había señales de lucha. Solo silencio, y una muerte sin explicación. La autopsia inicial no arrojó respuestas inmediatas. No había signos de traumatismo, de asfixia, ni heridas. Tampoco rastros de sustancias tóxicas en concentraciones letales. Su corazón, aparentemente, se había detenido. Los médicos hablaron de una posible muerte súbita, un evento raro pero médicamente documentado, más común en hombres mayores, pero no imposible en mujeres jóvenes. El caso, entonces, parecía cerrado, pero las preguntas solo comenzaban. Su familia nunca creyó en una muerte natural. Catalina era saludable, no tenía antecedentes médicos preocupantes, no consumía drogas ni medicamentos. Además, en los días previos a su muerte, había contado a su madre que sentía que alguien la seguía. Mencionó llamadas perdidas desde números desconocidos, mensajes vagos, como si alguien jugara con su percepción. Nadie lo tomó en serio, hasta que fue demasiado tarde. La investigación oficial fue superficial. Al no encontrar evidencias de crimen, la carpeta fue archivada en cuestión de semanas. Pero un hallazgo posterior encendió nuevas alarmas. El disco duro de la laptop de Catalina había sido borrado por completo. No había historial de navegación, ni archivos recientes, ni rastros de conversaciones. La computadora había sido manipulada entre las 3 y las 4 de la madrugada, horas después de su última conexión documentada. ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué? Los peritos no lograron confirmar si alguien más había entrado al departamento. No había signos de allanamiento, ni huellas externas. Pero la familia insistía, Catalina no se suicidó. No tenía motivos. No había dejado cartas, ni rastros emocionales que indicaran un colapso. Todo lo contrario, estaba entusiasmada con un proyecto académico, con una restauración en San Ángel. Incluso tenía boletos comprados para viajar a Mérida días después.
A partir de ese momento, surgieron teorías. Algunas, racionales, otras, casi fantásticas. Una apuntaba a un acosador, alguien que la observaba desde hacía semanas, tal vez desde antes de mudarse. Catalina había contado en broma, durante una cena familiar, que alguien parecía seguirla al salir de clases. Otra teoría señalaba a un trabajo académico controversial que estaba desarrollando, la restauración de un edificio expropiado durante los años 70 que había sido escenario de desapariciones políticas. ¿Pudo haber encontrado documentos sensibles? ¿Alguien quiso silenciarla? También hubo quienes señalaron a su entorno más cercano. Un profesor con el que había tenido tensiones, un exnovio que la hostigó meses antes, o incluso compañeros de clase con los que discutía a menudo por sus posturas férreas en temas de patrimonio y ética. Pero sin pruebas, todo quedó en rumores. Con el tiempo, el caso cayó en el olvido. La universidad guardó silencio. Las autoridades no reabrieron la investigación. La familia, desgastada y frustrada, regresó a Querétaro con más preguntas que respuestas. Pero el misterio persistía. Catalina murió sola, en su cama, sin señales de violencia, pero con demasiados cabos sueltos. Años después, algunos usuarios en redes retomaron el caso. Un hilo en Twitter expuso supuestas inconsistencias en el informe forense, señalando que el cuerpo presentaba rigidez incompleta, lo que podría indicar que fue movido o que la hora de la muerte fue alterada. Otros usuarios señalaron que el edificio donde vivía Catalina tenía cámaras, pero las grabaciones de ese fin de semana se perdieron por una falla en el sistema, según la administración. ¿Muerte natural? ¿Suicidio encubierto? ¿Un asesinato invisible? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo único claro es que Catalina Gutiérrez no tenía enemigos declarados, no vivía una vida peligrosa, no estaba enredada en situaciones turbias, y aún así, murió de forma súbita, con un disco duro borrado y una historia silenciada. Hoy, su nombre apenas aparece en registros digitales. Su caso no tiene seguimiento oficial. Pero para quienes la conocieron, su ausencia pesa como una piedra. Catalina era inteligente, noble, intensa. Merecía justicia. Merecía respuestas. Y, sobre todo, merecía vivir. Quizás nunca sepamos qué ocurrió realmente en ese pequeño departamento de la Benito Juárez. Quizás fue una tragedia médica imprevisible. O tal vez, fue el crimen perfecto. Uno que se oculta entre líneas, entre archivos borrados, entre puertas cerradas. Un crimen que sigue ahí, esperando a ser escuchado.